Bien, estamos revisando con respecto al sistema nervioso vegetativo. Nos corresponde hablar del sistema simpático. Claro, el significado fisiológico del sistema simpático es que es un sistema que responde a las situaciones de estrés, ¿no? Ahora bien, pero las situaciones de estrés en realidad, si hablamos a nivel del sistema nervioso, van a desencadenar dos tipos de respuesta. Una respuesta vegetativa, cierto, a través del sistema simpático, con la liberación de las catecolaminas, que finalmente vendrían a ser los mediadores, y el otro tipo, la otra respuesta va a ser hormonal. A través de la hormona liberadora de corticotrofina se libera ACTH, y la ACTH que hace que a nivel de la corteza suprarrenal se liberen los glucocorticoides. Y los glucocorticoides sí son hormonas que nos permiten soportar el estrés. Inclusive la secreción de glucocorticoides tiene un ciclo circadiano, porque sabe que en la mañana nosotros tenemos el máximo de estrés. Claro, es cuando uno se levanta, tiene que ir a trabajar, tiene que estudiar, tiene que hacer sus actividades, entonces se eleva nuestro nivel de estrés. Y entonces en automático, por este ciclo circadiano que tiene, ya las catecolaminas sobre los glucocorticoides, el cortisol, está elevado en este momento. Es parte de nuestro ciclo, ¿no? Y luego va a ir disminuyendo. Entonces esto está definido, pero va a responder también a situaciones de estrés. Pero es una respuesta, digamos, sí, cíclica, pero también responde al estrés y es sostenida, ¿no? Y en todo caso es mucho más lenta en actuar, pero el sistema simpático actúa de manera rápida, inmediata. Bien, el sistema simpático tiene como mediadores humorales o neurotransmisores a las catecolaminas. Estas se sintetizan a nivel de las neuronas, en este caso neuronas preganglionares, en el cuerpo neuronal a partir de este aminoácido, la tirosina, ¿no? En una secuencia que está mediada por enzimas, hasta formar, dependiendo del órgano en que estemos ubicados, se va a formar dopamina, luego noradrenalina y al final adrenalina. Claro, por ejemplo, en caso de la médula suprarrenal, puede sintetizar dopamina, pero en caso de las neuronas preganglionares sintetizan hasta noradrenalina, pero no tienen la enzima N-metiltransferasa para producir adrenalina, que sí lo tiene la médula suprarrenal. La médula suprarrenal sí da lugar a la secreción de adrenalina porque tiene todas estas enzimas, y entonces se libera la adrenalina, ¿no? Ahora, entonces, cuando uno habla casi exclusivamente del sistema nervioso vegetativo, está hablando de la noradrenalina, pero no debemos olvidar de que también son mediadores del sistema simpático la dopamina y la adrenalina. Ahora, las catecolaminas actúan a través de receptores conocidos como receptores 7 hélice transmembranas ligados a proteínas G, ¿no? Este es, digamos, el receptor, y ahí es donde se fijan las catecolaminas. Eso da lugar a un cambio conformacional que transduce señal a la proteína G. La proteína G se desdobla y a través de su unidad alfa es la que va a mediar los efectos a nivel de las células, ¿no? A través de segundos mensajeros, ¿no? Disminución del AMP cíclico, por ejemplo. Puede haber también aumento, la activación de canales iónicos y segundos mensajeros como las fosfolipasas. Ahora, más o menos, cada uno de este tipo de sistemas, entre el receptor y el sistema de proteínas G, van a actuar bien a través del AMP cíclico, como es el caso de alfa-2, por ejemplo, y los beta, ¿no? A través del AMP cíclico que activa a la proteína quinasa A, mientras que, por ejemplo, alfa-1 actúa más bien a través del inositol trifosfato y, por lo tanto, a través de proteína quinasa C y calcio. Y estos van a condicionar las respuestas celulares. Ahora bien, hay una distribución más o menos, digamos, que se puede establecer
con respecto a los dos tipos principales de receptores, los alfa, ¿no?, y los beta. De alfa tenemos alfa 1, alfa 2, y de los beta tenemos beta 1, beta 2, beta 3. Y todavía hay subdivisión de ellas, pero nos vamos prácticamente a quedar hasta esta subdivisión, ¿no? Los receptores alfa 1, por ejemplo, se encuentran en músculo liso, ¿no? Hacen vasoconstricción, piloerección, midriasis, todo mediado por músculo liso. Alfa 2 se encuentra en los terminales axónicos, sí se encuentra en nivel periférico y tiene efectos a nivel de tracto gastrointestinal, tiene que ver con un control de los esfínteres, por ejemplo. Disminuye la motilidad y secreción a nivel intestino, pero sobre todo nos va a interesar esto a nivel central. A nivel central, donde están los niveles altos que llegan hacia la primera neurona del sistema nervioso simpático. Entonces, ahí hay mecanismos de control, ¿no?, o de señalización. Allí nos interesan los receptores alfa 2. Los receptores beta 1, sí, principalmente se encuentra en corazón, pero también se encuentra en riñón. Beta 2 tiene el efecto contrario a nivel del músculo liso, y claro, no lo más saltante, sino algo que tiene mucha connotación es que induce broncohilatación, broncohilatación a través de su efecto. Y eso es muy importante, sobre todo en algunas patologías como el asma, por ejemplo, ¿no? Y beta 3, que podemos decir básicamente está encargado de mediar efectos metabólicos. Si queremos, claro, uno puede dividir los efectos o describir los efectos del sistema simpático a través del receptor. Alfa 1 hace tal cosa, alfa 2 puede ser también, ¿no? Pero es preferible, o al menos consideramos que es mejor, adoptar este criterio de la farmacología. La farmacología media los efectos de las catecolaminas, básicamente, y del sistema nervioso simpático en 7 grupos, ¿no? Y eso nos ayuda, digamos, a ubicar mejor la relación entre el receptor y los efectos. Uno de los primeros efectos están descritos con respecto a la acción excitadora periférica que tiene el sistema nervioso central o el sistema simpático, las catecolaminas. Esto mediado por receptores alfa 1. Alfa 1 entonces es excitadora a nivel periférico. Actúa a nivel de algunos tipos de músculo liso, como son los vasos sanguíneos del riñón, ¿no?, de la piel, de las mucosas, ¿no? Tiene un plumón. Lo que tenemos que escribir están los cordales. ¿Se acuerdan de esto, no? Claro, esta es una fórmula de la fisiología cardiovascular. Si lo vamos a necesitar. Solo eso. Ya, muy bien. Ya, si consideramos que hay receptores alfa 1 en, por ejemplo, vasos sanguíneos de riñón, piel y mucosa, si hay ¿qué habría acá? Vasoconstricción, vasodilatación. Vasoconstricción. Y si hay vasoconstricción, ¿qué cosa hay con respecto a la resistencia? Aumento de la resistencia, ¿no? Pero también es cierto que a nivel del riñón, a nivel de piel, sobre todo, mucosas, lo que va a suceder es un aumento del flujo sanguíneo o disminución del flujo sanguíneo. Va a haber disminución del flujo sanguíneo, ¿no? A nivel del músculo radial del iris y de los esfínteres también se encuentran receptores alfa 1. Ahora bien, si hay músculo radial del iris, ¿qué pasa con la pupila? Va a haber una midriasis, ¿no es cierto? Y los esfínteres se cierran, se abren. Se van a cerrar, ¿no?
en algunas glándulas, como las glándulas salivales y sudoríparas. Si hay alfa-1 en estas glándulas, ¿qué pasa con la secreción? ¿Aumenta o disminuye? Va a aumentar. Claro, pero cuando hemos hablado del sistema parasimpático, ¿qué dijimos con respecto a su efecto sobre las glándulas? ¿Dijimos o no dijimos? Si no dijimos, han leído. Aumenta la secreción. Cuando les puse el ejemplo del cólico, el cólico también se acompaña de una sudoración fría, ¿no? Profusa. Todo el organismo, el cuerpo suda a través de la piel, ¿no? Pero en el caso del sistema simpático, la sudoración es regional, no es como en el caso del efecto del sistema parasimpático. Cuando estamos nerviosos, ansiosos, ¿qué nos suda? Usualmente la palma de las manos, ¿no es cierto? O a veces hay sudoración en la frente, pero es regional. Ese es el efecto del sistema simpático a través de receptores alfa-1 por la situación de estrés que estamos pasando. La ansiedad es situación de estrés, ¿no? Ahora, pero también acá hay un detalle. Las glándulas sudoríparas, el neurotransmisor es también acetilcolina por parte del sistema simpático. No es la noradrenalina, sino es la acetilcolina. Media acciones inhibitorias periféricas a través de los receptores beta 2, ¿no? Ahora, también están en algunos tipos de músculo liso. Por ejemplo, se encuentra en la pared intestinal. Si está en la pared intestinal, ¿cuál sería el efecto sobre el peristaltismo? Aumenta o disminuye peristaltismo. Disminuye peristaltismo, ¿no es cierto? Eso es lo que va a suceder. A nivel del árbol bronquial, ¿qué va a suceder? Broncodilatación, broncoconstricción. Broncodilatación, ¿no? Y eso aumenta o disminuye el flujo de aire por los bronquios. Facilita, ¿no? Facilita el flujo. En músculo liso de vasos sanguíneos que riega músculo estriado. Ya estamos en otro sitio, ¿no? Entonces, si hay receptores beta 2, ¿qué pasa con el flujo sanguíneo a músculo estriado? Va a aumentar, ¿no? Y lo mismo va a ser con respecto al músculo detrusor, ¿no? Si en el músculo detrusor hay receptores beta 2, ¿qué va a pasar con el músculo detrusor? ¿Se va a contraer? Se va a relajar, ese efecto inhibitorio. Entonces, ¿eso facilita la micción o la inhibe, por así decirlo? Va a inhibir la micción, ¿no? A través de receptores beta 1, tiene una acción excitadora cardíaca, ¿no? Claro, si esa acción excitadora del corazón, lo que va a hacer es tener los 4 efectos. ¿Cuáles son? Cronotrópico, dromotrópico, batmotrópico e inotrópico positivo. Y todavía hay el luciotrópico, ¿no? Que es un quinto que están agregando. Pero nos quedamos con los 4, ¿no? Y con la diferencia del sistema parasimpático que mencionamos, que el sistema simpático sí irriga de manera general a todo el músculo, a todo el corazón, incluyendo el músculo cardíaco, ¿no? Ahora, media acciones metabólicas, cosa que no media el sistema parasimpático, no se mete con el metabolismo, pero el sistema simpático sí. Esto a través de receptores beta 2, ¿no? Acá, aumenta la tasa de glucogenólisis en el hígado. ¿Eso qué significa? ¿Aumenta la síntesis o disminuye la síntesis de glucógeno? No, pero si dice lisis, entonces, ¿qué hace? ¿Disminuye? ¿Qué cosa hace en este caso? Degrada el glucógeno, y el glucógeno es una forma de almacenar glucosa en hígado. Entonces el hígado degrada el glucógeno y libera glucosa, ¿no?
y también a nivel de músculo esquelético. ¿El músculo esquelético almacena glucosa como glucógeno? Sí almacena, ¿ya? Y lo va a utilizar cuando le sea necesario. Pero hay una diferencia entre el almacén que tiene de glucógeno el hígado y el almacenamiento de glucógeno por parte del músculo estriado. ¿Cuál es la diferencia? Hablando metabólicamente. Y el sistema parasimpático, o el sistema simpático que estamos mencionando, lo que hace es, si en ambos órganos, lo que va a hacer es inducir la degradación del glucógeno para que haya más glucosa, disponibilidad. Listo, entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cuál es la diferencia entre los dos? En que uno es buena gente y el otro más bien no es buena gente. El hígado es buena gente. ¿Por qué? Porque está degradando el glucógeno para liberar glucosa y lo pone a disponibilidad del organismo. Mientras que el músculo esquelético degrada sí su glucógeno, pero no lo saca afuera, lo utiliza él mismo, ¿no? Entonces acá hay una diferencia. Si bien es cierto, ambos van a degradar su glucógeno, pero a partir del hígado la glucosa va a aumentar y va a pasar a circulación. Por otro lado, aumenta la liberación de ácidos grasos del tejido adiposo. Hay una lipólisis, ¿no? Ahora, si hay lipólisis, se libera ácidos grasos. ¿Para qué? Ustedes saben que si hay glucogenólisis, no puede haber gluconeogénesis ni glucogénesis. O sea, son rutas que no pueden actuar de manera simultánea. O una actúa o la otra, pero no se manejan de manera, o sea, si una predomina, la otra está descansando, ¿no? Las dos no están de manera simultánea trabajando. Ahora bien, si tenemos ácidos grasos, ¿para qué el organismo utiliza los ácidos grasos? Es fuente energética alternativa. Claro, el organismo utiliza glucosa, pero también algunas células o algunos tejidos utilizan ácidos grasos, y es más, también utilizan cuerpos cetónicos. Claro, y esto tiene que ir al hígado, y el hígado es el que se va a encargar para poder utilizarlos, digamos, como fuente energética, y algunos órganos van a utilizar los ácidos grasos como fuente energética, ¿no? Mediaciones endocrinas, ¿no? Y eso significa que van a modular la secreción de insulina. En este caso, los receptores alfa-2 disminuyen la secreción de insulina y los receptores beta-2 aumentan la secreción de insulina, ¿no? Ahora bien, veamos, miren, acá tenemos modulación de la secreción de insulina, y acá tenemos la modulación del sistema de la glucosa. ¿Aquí qué tenemos? Aquí tenemos que hay un aumento de la salida de glucosa al organismo, entonces hay mayor disponibilidad de glucosa, ¿cierto? Aumenta la glicemia, pero esa glucosa no puede ser utilizada por el organismo, excepto por algunos órganos, que si no hay insulina. Entonces el sistema simpático hace de que salga la insulina, porque no serviría mucho el hecho de que haya glucosa, ¿no? El efecto neto es que sí aumenta la insulina en el organismo, ¿no? O por parte del páncreas, para que haya mayor insulina, y por lo tanto el glucógeno o la glucosa sea absorbida. ¿Pero por quién? Aquí tenemos que diferenciar. Hay órganos que requieren de insulina para absorber glucosa, hay órganos que no lo necesitan. Eso depende del tipo de transportador de glucosa que la insulina induce como receptor, ¿no? Ustedes saben que la glucosa, para ingresar a las células, ¿a través de qué lo hace? ¿Por canales? ¿Por transportadores? Por transportadores, conocidos como los GLUTs, ¿no? GLUT 1, GLUT 2, GLUT 3, ¿hasta qué GLUT hay ahora? Yo lo dejé en 14.
no sé si habrá más, ya. Pero hay órganos que expresan sus GLUT sin necesidad de insulina, porque lo que hace la insulina es aumentar la expresión de los GLUTs. ¿Qué órganos no necesitan de la insulina para expresar sus GLUTs y por lo tanto pueden absorben la insulina o la glucosa sin necesidad de insulina? Corazón. Claro, porque si el corazón dependiera de la insulina, ¿qué pasaría con los diabéticos? Ya estarían muertos. Claro, ya estarían muertos. En su primera crisis ya muerto, ahí queda, ¿no? Por eso el corazón, no por eso, sino que el corazón tiene sus transportadores que no necesitan de que haya insulina para su expresión. Pero hay otro órgano u otro sistema que también es importante, no mucho más importante. Sistema nervioso. Las neuronas no necesitan expresarlo de insulina para que expresen sus GLUTs. Entonces, el corazón y el sistema nervioso no necesita de insulina para captar la glucosa. Por eso de que el diabético pierde el conocimiento, no lo pierde. Tendrá complicaciones por el resto de alteración metabólica, pero no lo pierde. ¿No? Ahora bien, el otro también que capta glucosa sin necesidad del GLUT es el hígado. Acuérdense que ¿por dónde se absorbe la glucosa? ¿Por dónde se absorbe la glucosa? Absorción, estoy diciendo. El otro es transporte, asimilación, pero yo estoy preguntando por absorción. Eso significa digestión, absorción, ¿cierto? Ya, ¿a qué nivel se absorbe la glucosa? Intestino, duodeno y ayuno, ya, listo, ya, muy bien. ¿Y hacia dónde pasa? Todo el sistema, ¿pasa al sistema general? No pasa al sistema general, si no pasa al sistema porta. Pasa al sistema porta y va al hígado. Y el hígado capta la glucosa, empieza a convertirle en glucógeno, ¿no? Y parte lo va liberando hacia el organismo. Pero, ¿por qué? Si cualquiera de los alimentos que tomamos son digeridos y luego asimilados, la cantidad de glucosa en este caso, que si pasa directamente al torrente sanguíneo, sería tan alta que ahí quedamos. Entonces, el que hace contención es el hígado. Y para eso, para captar esa glucosa, tampoco necesita de la insulina para captarla, ¿no? Entonces, son los tres que no necesitan de insulina para captar glucosa. Eso por un lado. Los demás sí lo necesitan, y principalmente músculo esquelético y tejido adiposo. Son los dos que sí necesitan de glucosa, o mejor de insulina para captar glucosa. El problema es que proporcionalmente en volumen y masa es bastante, ¿no es cierto? Somos prácticamente músculo y tejido graso, en diferentes proporciones cada uno, pero eso somos. Entonces sí, la mayor parte del organismo sí necesita de la insulina para poder captar, ¿no? Ahora bien, eso digamos en cuanto a ello, pero el efecto neto entre el aumento de la glucosa en sangre, la glicemia, y el efecto de la insulina es que el sistema parasimpático aumenta la glicemia, eleva glicemia. Con todos los mecanismos que hemos mencionado, el efecto neto es aumentar glicemia, ¿no? En cuanto a la renina, sí, también el alfa-1 disminuye la secreción de renina y beta-1 aumenta la secreción de la renina. La pregunta es, ¿para qué sirve la renina? Están adivinando. ¿Para qué sirve la renina? Hay un sistema conocido como, levante la mano. El sistema de renina, angiotensina, nos falta uno. Aldosterona. Ese es el eje, ¿no? Renina, angiotensina, aldosterona.
Ya vayamos, ayer dijimos con respecto al sistema nervioso o sistema cardiovascular, para efectos del flujo o la perfusión en tejidos, hay dos sistemas que controlan esa perfusión. Sistema general, que vendría a ser el sistema nervioso vegetativo, y el otro es el local, el sistema local, ¿no? Pero en el sistema eso sería. Ahora, hay otro sistema que también es general, pero no nervioso, es más bien humoral. O sea, hay un sistema general en el organismo de control cardiovascular que es humoral, no vegetativo, no nervioso, y ese es el sistema renina, angiotensina, aldosterona. ¿No? Pero también es un sistema general. ¿Quién produce la renina? ¿Quién produce la renina? El riñón. ¿Me pregunta o me responde? Ah, ya. ¿Qué tienen que ser seguros? ¿El riñón? No, el riñón. El riñón. Y específicamente el aparato yuxtaglomerular. Ya. ¿Se acuerdan del aparato yuxtaglomerular? Por histología sí deben acordarse. ¿Dónde está ubicado el aparato yuxtaglomerular? ¿Entre la cápsula? No. Claro, si dice yuxtaglomerular, está alrededor del glomérulo, ¿no? Ya. Entonces, ¿se acuerdan del diseño, no es cierto? Viene la arteria aferente, la arteria eferente y forma el glomérulo. Y el glomérulo está rodeado por la cápsula de Bowman. ¿De ahí qué sale? Levante la mano. Tubo hace de Henle, luego. El señor está. Hace de Henle. Hace de Henle, túbulo contorneado distal, túbulo conector y túbulo colector, ¿no? Del conector no se olviden. Generalmente se salta, ¿no? Y bueno, claro, siempre nos los dibujan acá la cápsula de Bowman, el túbulo proximal, el asa de Henle y túbulo distal. Pero en realidad deberían darle la vuelta y ubicar justo la rama ascendente del asa de Henle y el túbulo contorneado distal, justo esa curva que le da, eso está en medio de la arteria aferente y eferente, justo en medio está ahí, ¿no? Entonces, entra la arteria aferente, sale la arteria eferente, acá está el glomérulo y el túbulo contorneado distal, justo se origina ahí y se va para allá, ¿no? Por un lado. Entonces, justo está allí, todo ese es el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué sucede? Cuando por alguna disminución, por una razón, hay disminución de volumen, o en todo caso hay disminución de sodio-cloro, claro, la sangre ha venido a través de la arteria aferente, ha entrado al glomérulo, ha hecho la filtración y ha seguido todos los caminos, pero resulta que ya cuando llega al túbulo, justo en la última porción de la rama gruesa ascendente del asa de Henle, y al voltearse, ahí encuentra el aparato yuxtaglomerular, y hay un detector allí que mide o detecta la cantidad de sodio, pero de manera más específica de cloro. Entonces, el aparato yuxtaglomerular dice, si tengo sodio, tengo cloro, eso significa de que como el sodio y el cloro atraen agua, hay volumen en el organismo, no hay problema, entonces no pasa nada. Pero si disminuye, entonces inmediatamente eso hace de que se libere renina. ¿Por qué? Porque está pensando de que si no hay cloro, no hay sodio, no hay volumen en el organismo, y por lo tanto determina eso y sale la renina. Entonces, la disminución de cloro o sodio a nivel del aparato yuxtaglomerular va a hacer que la renina salga, ¿no? Ahora bien, liberada la renina, eso va a circular y va a actuar ¿sobre quién? La renina es una enzima.
actúa sobre el angiotensinógeno que se produce a nivel del hígado. En el hígado se produce siempre angiotensinógeno. Entonces la renina viene y degrada el angiotensinógeno hacia angiotensina 1. La angiotensina 1 no tiene actividad biológica que se le conozca. Y entonces tiene que llegar hacia el pulmón. Y ahí es convertido en angiotensina 2. Y por la enzima convertidora de la angiotensina. Entonces ya tenemos angiotensina 2. Y la angiotensina 2 sí tiene efecto metabólico a nivel de 3 órganos, o tiene 3 efectos en general. Uno, a nivel cardíaco. ¿Cuál es el efecto a nivel cardíaco de la angiotensina 2? Es también, tiene un efecto estimulante sobre el corazón. ¿Listo? Sobre todo aumenta el inotropismo. Tiene sus propios receptores a través de receptores de angiotensina 1. Hace de que el músculo cardíaco aumente su fuerza de contracción. ¿Ya? Pero tiene otro efecto más. Cuando un músculo se ve sometido a sobreesfuerzo, ¿qué pasa? Cualquier músculo. Claro, pero hay otro efecto que tiene. Se hipertrofia. Claro, ¿por qué creen que los deportistas someten a su músculo a esfuerzo, lo llevan al límite, y entonces el músculo empieza a crecer? Aunque no es crecimiento, ¿qué cosa es? Es aumento, es hipertrofia. La hipertrofia no aumenta el número de células, no hay división, solamente hay aumento de volumen de la célula. Entonces hay una hipertrofia. El músculo cardíaco también es eso, un músculo, y por lo tanto si se le somete esfuerzo, entonces empieza a hipertrofiarse, y eso le llamamos remodelación. Claro, hasta cierto punto esa remodelación es buena, porque desarrolla músculo cardíaco y el músculo cardíaco puede contraerse y enviar sangre con mayor fuerza, ¿no? Eso es bueno, pero acordémonos, el músculo cardíaco es un músculo hueco. Empieza a desarrollar, sí, hacia afuera tiene todo el mundo para expandirse, pero hacia adentro más bien empieza a disminuir el tamaño de la cavidad ventricular. Y eso más bien ya es perjudicial. Y va a llegar un punto en que la cavidad ventricular es pequeño, entonces ya no tiene la suficiente cantidad de sangre. Y por más que el corazón está contrayéndose, semejante músculo no envía la cantidad de sangre suficiente al organismo y el corazón entra en insuficiencia cardíaca. Ese es un problema. Entonces, hasta cierto punto puede ser ventajoso, pero más allá ya no es una ventaja, más bien se vuelve un problema, ¿no? ¿Tienen clases ahora? Después, ¿no? Entonces, continuamos. Ese es uno. Entonces, sí, aumenta, tiene efecto inotrópico positivo y remodelación cardíaca, ¿no? Eso sobre el corazón. A nivel de los vasos sanguíneos, también tiene el mismo efecto. Tiene un efecto de aumentar la fuerza de contracción del músculo liso, sobre todo del músculo liso de los vasos de resistencia. Aumenta su contracción, aumenta el tono de contracción, pero también induce remodelación. Conclusión, el vaso sanguíneo se vuelve más grueso. Y si se vuelve más grueso, la compliance que debe tener el vaso de estirarse, digamos, cuando la ola o el golpe de la onda de sangre viene y se tiene que distender para luego contraerse, y eso favorece también el flujo hacia adelante, ya el vaso se vuelve grueso y ya no tiene esa compliance. Resultado, aumenta la resistencia. Entonces, hay una hipertrofia vascular y un aumento de la resistencia vascular. En un primer momento puede resultar beneficioso, sí, digamos, si es que el organismo por alguna razón tenía una baja de presión, entonces hay que aumentar presión y los vasos aumentan, eso eleva presión. ¿Por qué? Porque el sistema cardiovascular funciona bajo presión. Tiene que mantener su presión. Si no hay presión, entonces baja presión y plop, nos caemos, un síncope.
¿no? Entonces tiene que manejar. Entonces se tiene que mantener siempre ese tono del músculo cardíaco, o perdón, de los vasos sanguíneos, ¿no? Ahora bien, entonces, ¿qué tenemos? Hay un tono que se está manteniendo a nivel del corazón y hay un tono que se está manteniendo en vasos. Eso también lo hace el sistema simpático. Tiene un tono básico. El sistema simpático no puede anularse, no puede bajar, siempre debe tener un tono para mantener al corazón funcionando con el efecto inotrópico, cronotrópico positivo adecuado, y los vasos de resistencia también tengan su tono. Entonces mantiene presión. Y estamos allí, ¿no? Entonces, pero en realidad a estos sistemas no les interesa el volumen, para nada, porque no tienen sensores de volumen. Solamente piensan, si yo mantengo presión, la sangre va a llegar a todo sitio, punto, eso es todo, ¿no? Y no miden volumen, solo miden presión. Entonces lo que va a hacer el sistema simpático es mantener presión. Ahora, el sistema renina-angiotensina también va a tratar de asegurar presión. Claro que también se va a preocupar por el volumen, por su tercer efecto, pero va a mantener. Pero en ese mantener, como es más bien ya un sistema humoral constante, sostenido, va remodelando el corazón, va remodelando los vasos, y entonces tenemos ese problema, una insuficiencia cardíaca y una disminución de flujo hacia el nivel de los tejidos, aunque la presión se está manteniendo. Pero aquí estamos entrando a insuficiencia cardíaca. Allí estamos entrando, ¿no? Muy bien. Y el tercer efecto tiene que ver con ¿quién? Con la aldosterona. La aldosterona se libera a partir de, ¿o de dónde? Corteza suprarrenal. Se libera aldosterona. ¿Cuál es la acción de la aldosterona? No, pero ¿cuál es su función? ¿Dónde lo hace? El túbulo contorneado distal y el túbulo que vendría a ser el tubo conector para algunos, ¿no? Sí. Y parte también del túbulo, sí, su tubo conector, ¿no? Está allí. Ahí hay un sistema que media la absorción de sodio, transportadores de sodio. Entonces, lo que hace la aldosterona es un corticoide que induce la síntesis de los, en realidad son canales, pero le llaman transportadores de sodio, que son, cuando se expresan, a ese nivel es absorbido el sodio, se absorbe el sodio, y con el sodio viene el cloro, y con el sodio y cloro viene el agua. Entonces, la intención de la aldosterona es retener sodio, cloro, para retener volumen. Y entonces el riñón absorbe más agua, y eso lo pasa a la circulación. Claro, la señal inicial era de que había disminución de volumen, por eso es que la renina es liberada, y se dio toda la vuelta hasta que se libera la aldosterona, y la aldosterona trata de jalar, jala sodio, jala agua, jala volumen, y pasa a la circulación. En un primer momento eso es bueno porque se está evitando la pérdida de líquido para mantener volumen y mantener presión. No, eso está bueno. Pero si ya los vasos, ya el corazón no es capaz de enviar o movilizar la suficiente la cantidad de sangre que tiene, ¿no? Y los vasos le están haciendo resistencia, ese volumen de líquido que está pasando a los vasos sanguíneos, al sistema circulatorio, no hay donde se acomode. ¿Y hacia dónde se va? No puede quedarse ahí. El corazón no puede manejarlo, entonces va a pasar a otro sitio, al intersticio. ¿Y qué tenemos? Edemas. Y cuando tenemos eso, ya tenemos insuficiencia cardíaca congestiva. No, ese es el problema ya. Entonces, si el sistema renina-angiotensina-aldosterona actúa y no se le pone límite o no controla lo que está causando la disminución del volumen en el organismo, entonces eso progresa y tenemos al final la insuficiencia cardíaca congestiva. Es lo que tenemos.
Claro, el tratamiento también ya es claro, ¿no? Ahí se sabe dónde se tiene que intervenir. Ahora, más bien lo que nos falta a nosotros es saber por qué hubo esa disminución. Eso más bien se lo dejamos a la fisiopatología. ¿Listo? Como estamos en fisiología, no nos metemos ahí. El por qué disminuye el volumen lo revisaremos en fisiopatología, o lo revisarán. ¿Listo? Muy bien. Entonces, todo eso hace el sistema renina-angiotensina-aldosterona. ¿Listo? Muy bien. Ahora, ¿qué más tenemos por acá? Tenemos que las catecolaminas actúan sobre las hormonas hipofisiarias. Beta 1 aumenta la liberación de la hormona antidiurética. Yo les pregunto, ¿por qué? No el cómo, sino el por qué. Y eso van a acostumbrarse. A veces sucede eso, sobre todo en los exámenes. Yo les pregunto el por qué y ustedes me responden por el cómo. Y ahí tenemos contradicciones. Y el cómo me lo están describiendo bien, o sea, no hay dificultad, pero yo no les preguntaba el cómo, sino les preguntaba el por qué. Y sí, ahí va. Entonces, hay que un poco ser más precisos, ¿no? Yo diría, ¿por qué se libera hormona antidiurética? Tienen que ponerse en contexto ahora. Ya tienen criterio para ponerse en contexto, ¿no? Para aumentar el volumen. Claro, si antes mencionábamos que es prácticamente las acciones de la renina-angiotensina es porque está faltando volumen, ¿no es cierto? Es lógico que entonces la hormona antidiurética, ¿qué haga? ¿Salga o se recoja? Salga, porque también tiene que recoger volumen, o por lo menos no recoger volumen. Más bien la hormona antidiurética no recoge volumen. ¿Qué cosa hace? Retiene volumen, retiene volumen, nada más, a diferencia de la aldosterona que sí absorbe, pero los dos no fabrican agua. ¿Cómo obtenemos más agua? Bebiendo. Esa es la única forma. Bueno, la otra es por vía, ¿no? Ya que nos ponen ahí, es otra cosa, pero ninguno de ellos fabrica agua, ninguno. Entonces, al final, cuando nosotros tenemos disminución de volumen, ninguno de los dos tampoco va a resolver el problema. Y la única manera de resolverlo es ¿cómo? Adquiriendo agua. ¿No? Y eso después lo veremos en control hídrico en el organismo. Ahora bien, las acciones sobre el sistema nervioso central. Esa es otra cosa que el vegetativo no se mete, ¿no? En cuanto al sistema simpático, estimula la respiración, aumenta el estado de vigilia y aumenta la actividad psicomotora. Claro. Inclusive disminuye el apetito. El estado de vigilia, esto significa el despertar todo. ¿Quién interviene ahí? La pregunta es, ¿por qué estamos despiertos? ¿Por qué? Sistema reticular ascendente. ¿Y dónde se encuentra eso? Tronco encefálico. ¿Por qué? Porque si ustedes bien recuerdan, allí están núcleos y hay todo un sistema reticular al cual todas las vías aferentes están pasando por ahí y le dan colaterales. Entonces, en buena cuenta están recibiendo todos los estímulos externos y hasta internos. Y el sistema reticular activador ascendente lo proyecta la corteza. Y la corteza se activa y funciona. Si no hay el sistema reticular activador ascendente, la corteza no funciona. ¿Y qué pasa con nosotros? Nos dormimos.
Claro, por eso que al niño, inclusive nosotros, si es que nos encierran en una habitación oscura, sin nada de estímulo, ni sonido, luz, nada, lo más probable es que nos durmamos, porque no hay estímulos que estén llegando, ¿no? Claro, excepto las deudas y los malos pensamientos, eso sí, nos pueden mantener activos, ¿no? O despiertos. Entonces, es necesario. Ahora, el sistema simpático, sí, estimula el sistema reticular activador ascendente y por eso lo pone en estado de vigilia. Estimula la actividad psicomotora, ¿no? Y disminuye el apetito. A nivel del sistema de locus coeruleus, da lugar a una conducta vigilante. El sistema noradrenérgico tegmental ventral también es estimulado. Se regula también la liberación de vasopresina, ya lo mencionamos, oxitocina, y la secreción de hormonas de la adenohipófisis. En buena cuenta, el sistema simpático también no remodela, sino modifica el comportamiento del sistema vegetativo, hormonal, ¿no? Por eso que también si el sistema simpático sale, la noradrenalina sale, el otro sistema, que hemos mencionado, el eje hipotálamo adrenal, también se activa. Pues están en comunicación los dos, ¿no? Ahora, si consideramos la noradrenalina más las serotoninas, son los que controlan la ingesta de alimentos y la temperatura corporal, ¿no? Con esto ya uno también va teniendo, hay que tenerlo en cuenta eso, sobre todo para la parte conductiva, ¿no? Para la conducta. Y luego están las acciones presinápticas, que están, digamos, a nivel del sistema nervioso también, ¿no? Estas acciones presinápticas van a inhibir o facilitar la descarga de neurotransmisores como noradrenalina, acetilcolina, ¿no? Los receptores alfa-2 presinápticos sí son ligados, estimulados o activados por la noradrenalina que se libera, pero a su vez inhiben la liberación de la noradrenalina. Los receptores beta-2 presinápticos, también que son activados por la noradrenalina, más bien aumentan la liberación de la noradrenalina. Sí, vamos a tener que... préstame de nuevo el plumón. Ya, aquí tenemos, digamos, a nivel central. Esta es la primera neurona, ¿no? Aquí se libera noradrenalina. La noradrenalina actúa a través de los receptores. Cuando hablamos de receptores alfa-beta, claro, estamos hablando de los receptores postsinápticos y no decimos más nada, lo entendemos así. Pero resulta que a este nivel también hay receptores, en este caso alfa-2. También hay el beta-2. Pero el alfa-2, ¿qué sucede? Cuando se libera la noradrenalina, entonces se liga al receptor alfa-2 y el receptor alfa-2 inhibe la liberación de la noradrenalina. Si este es sistema nervioso simpático, ¿qué sucede con el sistema nervioso simpático? Es un mecanismo de control. Claro, porque como esto viene de niveles superiores, se libera noradrenalina. Si no hubiera manera de cortarlo, esto tendría un estímulo muy prolongado y estaríamos, digamos, un tono mucho más alto, ¿no? Y sostenido. Entonces es una manera de controlar a ese nivel. Pero también, claro, en el caso de la farmacología, ¿qué es lo que hace? Se tiene fármacos que actúan directamente sobre este receptor, lo activan, agonistas. ¿Qué sucede cuando se utilizan estos agonistas sobre estos receptores? ¿Qué pasa con el sistema nervioso simpático? Aumenta, disminuye. Disminuye su efecto. Entonces el sistema simpático se deprime. ¿Qué pasa con el sistema cardiovascular? ¿Qué pasa con la presión? Disminuye, porque todo lo que hemos venido diciendo anteriormente, el sistema simpático lo mantenía, pero como deprimimos al sistema simpático, todo ese efecto tónico baja, y es bien notorio, ¿no? Y generalmente estos fármacos son conocidos como antihipertensivos, son un grupo de los antihipertensivos, ¿no? Muy bien.
este es otro efecto o acciones que no tienen el sistema parasimpático. Listo. Con eso serían los 7 grupos de efectos o acciones que tiene el sistema simpático. Ahora, veamos. Uno puede recordar todo esto siempre y cuando, digamos, interprete el por qué y el para qué. ¿Para qué era el sistema simpático? Para el estrés, ya. Estamos estresados, bien porque tenemos una amenaza y entonces tenemos que actuar, ¿no es cierto? La típica figura de la presa y el cazador, en este caso es la presa. Listo. ¿Qué le queda a la presa frente al cazador? 2 cosas, o pelea o huye. Claro, no tiene alternativa. O pelea o huye. Pero para ambos casos, ¿qué necesita? ¿Cómo necesita preparar su organismo, en este caso la presa? Uno tiene que generar energía. ¿Para qué? Músculo, necesitamos músculo. Claro, para pelear o correr necesitamos músculo esquelético. Listo. Entonces, ¿a qué órgano hay que preferir? ¿A qué órgano le vamos a dar preferencia en ese estado? A músculo esquelético. Y para eso el músculo esquelético, ¿qué necesita? Energía. ¿Cómo lo puede obtener? Lo puede obtener desde la glucosa, y la glucosa, por lo tanto, tiene que elevarse en sangre. Y la glucosa se eleva en sangre, desde el hígado, mediado por los receptores. ¿Por qué receptores? Claro, para eso están estos receptores. Beta 2. Claro, ¿para qué? Para que haya degradación del glucógeno y pueda salir la glucosa. Pero también necesita captarlo, y para eso necesita de insulina, y entonces beta 2 le provee. Le facilita glucosa y le facilita el que lo capte. Listo, muy bien, ya tiene. De ahí entonces uno se explica por qué hay modificaciones metabólicas. Listo. Como le va a dar preferencia a él, y es más, el sistema nervioso no necesita de insulina para captar, entonces el organismo, ¿qué va a hacer? Va a decir, la glucosa va a estar destinada, al sistema nervioso, pero él no tiene problema, lo va a captar, y le va a dar preferencia a músculo esquelético. Y claro, entonces ellos tienen glucosa, para ellos es la glucosa que se está liberando. ¿Y los otros órganos qué? ¿No van a vivir? No. ¿Pero qué se les da? Se les da ácidos grasos. Claro, por eso es que sale el ácido graso para los demás, ¿no? Porque si no se quedarían, o en todo caso también estarían utilizando la glucosa en vez de llegar al músculo, ¿no es cierto? Esa es la razón. ¿Qué más necesita el músculo? Ya tiene glucosa, ya tiene fuente energética. ¿Qué más necesita? Oxígeno. Necesita oxígeno. ¿Y el oxígeno de dónde lo obtenemos? Del medio ambiente. Claro. ¿Y qué necesitamos? Respirar. ¿Y qué cosa es el organismo? Estimula la respiración a nivel central. ¿Qué más hace? Induce broncodilatación. Claro, y eso facilita el ingreso. Listo. Por eso es que también están mediados ahí esos efectos, a través de receptores. Listo, muy bien, pero claro, la glucosa y el oxígeno llegan a través del sistema circulatorio, entonces hay que estimular el sistema circulatorio. Lo estimula el sistema circulatorio con todos los receptores que tenemos. Listo, muy bien, ya está. ¿Qué más necesitamos? Claro, todo lo demás no funciona. Los esfínteres tienen que cerrarse, ¿no? Se cierran. El peristaltismo tiene que disminuir, ¿no? Y ahí tenemos los efectos también por beta 1, ¿no? Perdón, beta 2. No, ¿dónde estamos? Beta 2, sí.
Entonces, el peristaltismo se hace mucho más lento, los esfínteres se cierran. Listo, muy bien. ¿Qué más necesitamos? La visión no puntual, sino la visión panorámica. Y la midriasis permite la visión panorámica. ¿Listo? Muy bien. De ahí la midriasis. ¿Qué más necesitamos? Necesita... ya, con respecto a la adrenalina. Cuando la situación de estrés aumenta, entonces el sistema simpático también actúa a nivel de la médula suprarrenal para liberar adrenalina. Y la adrenalina tiene un efecto 20 veces más que la noradrenalina, pero más bien va por sangre. Y entonces todos los efectos que hemos mencionado se incrementan, pero por efecto de la adrenalina. Y hay toda una película, ¿no?, sobre la adrenalina. Entonces, está basado en eso, ¿no? Ahora bien, ya, se refuerza todos los efectos con la liberación de la adrenalina. ¿Qué más necesitaríamos? Ya tenemos aspecto respiratorio y todo lo demás. Si esa situación se mantiene, ¿no? Claro, en esta situación de estrés uno no duerme, está más tenso, proclive a hacer las actividades, ¿no? Tiene una conducta vigilante, ¿no? Claro, hay liberación de vasopresina, todo, pero eso va a hacer de que se libere el eje renina-angiotensina-aldosterona. Se libera, ¿no? Entonces, si la situación de estrés no se controla rápido, el eje renina-angiotensina va a ser liberado. Y entonces, si se mantiene por largo tiempo, ya vamos a tener los efectos que tenemos. Pero eso sí, a largo tiempo. El eje renina-angiotensina sí actúa, pero lentamente, y necesitamos tiempo. Pero la reacción inmediata solo está por el sistema simpático tal como lo hemos mencionado, ¿no? Entonces, miren, si uno lo ve el panorama de esa manera, entonces uno explica por qué es que se dan este tipo de reacciones, ¿no? El estado de alerta, la sudoración localizada, la palidez, claro, hay disminución del flujo sanguíneo a vísceras, porque en ese momento lo que menos se interesa es esas funciones, y a nivel de piel la persona se vuelve pálida, ¿no? Pálida se pone, ¿no? Hay taquicardia, contracción de los esfínteres, hay un flujo sanguíneo mayor a los músculos, ¿no? Sequedad de boca, hay una dilatación de las pupilas, ¿no? Todo ello. Entonces, esa es la razón, digamos, del por qué el sistema simpático media todas estas acciones. Y bien, para terminar con esto del sistema nervioso autónomo. Como mencionamos, el hipotálamo es el que controla ambos sistemas. Ojo, eso del sistema simpático parasimpático, ese está bueno para nosotros, para los fisiólogos, todos los demás, para los estudiantes y para que den prueba y ojalá que superen la prueba. Pero el organismo no piensa así. Son como dos manos que dependiendo de las circunstancias son utilizadas, ¿no? Entonces, en ciertas ocasiones puede haber mezcla de los dos tipos de efectos que tienen el sistema simpático-parasimpático. Puede haber, sobre todo en ciertos estados de alteración. Hay unas personas que en estado de estrés, por ejemplo, se les relaja los esfínteres, ¿no? Y se ve eso. Hay otras personas que sí transpiran, otros simplemente no transpiran. Unos con el estrés, la ansiedad, se duermen. Sí, entran en ansiedad y se duermen. Otros más bien no duermen. Entonces, miren, el sistema maneja los dos según la circunstancia particular del individuo. No es que, no, como se dijo que el sistema simpático funciona así, no puedo hacer. No, el sistema lo va a utilizar de manera como, digamos, convenga o dadas las circunstancias. Uno, siempre hay el concepto de que el sistema nervioso simpático se le opone al parasimpático y el parasimpático al simpático. Si ustedes ven los efectos que hemos descrito, no necesariamente, ¿no? Inclusive en cierto grado coordinan, ¿no? Para que la respuesta sea la adecuada, ¿no? Y porque no tenemos solo dos condiciones en la vida, o estamos tranquilos en reposo o estamos en estrés. No estamos allí, o sea,
tenemos puntos intermedios donde nos conducimos. Entonces, el sistema nervioso vegetativo está controlando eso, ¿no? Entonces, sí, el concepto general puede ser de que ambos se oponen porque responden a situaciones diferentes, opuestas, pero en realidad no necesariamente se oponen, ¿no? En los efectos que tiene, en los efectos que desarrollan, ¿no? Ahora bien, esto está controlado por un nivel superior. Cierto, el hipotálamo lo consideramos, pero en realidad está controlado por este otro sistema, el sistema límbico, ¿no? Muy bien, ¿lo dejamos acá o continuamos? Ya, lo vamos a dejar acá, para que no hagan hipoglicemia.